Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante. Un profesor contó el caso. Doña Maximiliana, muy castigada por los trajines de una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? Una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía, muy bien, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Y día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra. Y él obedecía, porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, esta vieja es un plomo, y pensaba, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La medicina naturista o la herbolaria mexicana son muy distintas a la charlatanería que rodea a la medicina homeópata. Desgraciadamente, esta se ha visto vilipendiada y atacada gracias a los homeópatas y charlatanes, quienes mezclan ingredientes de la medicina naturista con la medicación alópata, intoxicando a sus pacientes mientras les roban el dinero. El Códice de la Cruz Badiano guarda miles de recetas y tratamientos naturistas que se emplearon en México, aún antes de la llegada de la medicina moderna, entre ellas el ajo. Quizás sea una de las plantas que ha ganado más popularidad en la prevención y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, hipertensión, arteriosclerosis y síntomas relacionados a problemas circulatorios y la falta de vitaminas que provee esta planta. El ajo es una de las plantas más versátiles que existen en el tratamiento de enfermedades y una de las maneras más económicas de prevenir las mismas. Con su correcto uso y dosificación, podemos mejorar nuestra salud de una manera efectiva y sobre todo, saludable. Medicina moderna. Parte de la medicina alópata se basa en aislar los componentes que causan el alivio de las enfermedades y concentrarlos en las dosis adecuadas para mejorar las condiciones o los cuadros clínicos. La medicina naturista, por su parte, se basa en conocimientos empíricos obtenidos por centenas de años. De ahí la diferencia abismal entre los resultados obtenidos en laboratorios, pruebas de toxicidad y controles sanitarios, y una muerte por intoxicarse al consumir hierbas o tés, declarados como abortivos o a los cuales se les atribuye que pueden curar una enfermedad. Aunque se dan casos donde la mala administración de medicamentos, incluso en instituciones de salud renombradas, lleva a la muerte a pacientes por aplicación de medicamentos, por ejemplo, una intoxicación por penicilina, cortisonas o una aplicación de insulina a un paciente que entra en estado de shock. Se puede decir que son más muertes por medicina moderna que por la medicina naturista o la herbolaria mexicana. Así que hoy analizaremos brevemente las propiedades curativas y medicinales del ajo. Este es un podcast que ya tiene tiempo queriendo ser. Un saludo a Kratos hasta Querétaro, esperando que su hijo ya tenga más de 5 años.
El ajo ha ganado mucha popularidad en caso de tratamientos anticoagulantes y para prevenir y tratar infartos y derrames cerebrales, además de tratar enfermedades como la pulmonía o hasta el EPOC. Sin embargo, antes de continuar, es necesario advertirle que si usted ha sufrido un accidente cerebrovascular, un infarto y está medicado, nunca debe de abandonar su tratamiento, y para comenzar a consumir ajos cocidos o cortados o dejar su tratamiento, es muy necesario que consulte a su especialista o médico general. A pesar de que el ajo no tiene contraindicaciones algunas en su consumo, es muy necesario que consulte a su médico, ya que podría morir. Comenzamos. El ajo es un bulbo que se usa en las cocinas de casi todo el mundo como especia, pero también es consumido directamente debido a sus propiedades curativas. Se afirma que el ajo es estimulante, antiséptico, antirreumático y un buen tónico para la actividad del corazón. Además, es bueno contra la tos, el asma, las lombrices intestinales y algunas intoxicaciones venenosas. Aunque es un alimento de difícil digestión, con olor fuerte y persistente, tiene propiedades medicinales que hacen del ajo un excelente miembro del reino vegetal para el consumo humano. El ajo. El ajo forma parte de la familia Allium de plantas, que también incluye a la cebolla. Cuando el ajo crudo se corta o se tritura, produce alicina. La alicina es el compuesto más importante del ajo y el que le permite ofrecer una amplia gama de beneficios para la salud, como mantener buenos niveles de presión sanguínea, ayudando así al sistema cardiovascular, mantener niveles saludables de lípidos y colesterol en la sangre, mejorar el sistema inmunológico al promover la formación de leucocitos naturales, inhibir la formación de radicales libres al contribuir con el mecanismo de barrido de radicales libres del organismo y al proteger a las lipoproteínas de baja densidad contra la oxidación. El ajo, o mejor conocido como Allium sativum, es un grupo de plantas de las cuales se conocen más de 50 variedades distintas. Las propiedades del ajo eran conocidas y aprovechadas por las antiguas civilizaciones desde hace miles de años. El ajo comenzó a ser cultivado hace más de 7000 años. El ajo nace o se descubre en el antiguo Turquestán, límite entre China y Afganistán e Irán, desde donde viaja a China, la India, norte de Europa y márgenes del Mediterráneo. De la planta se conocen especialmente sus bulbos, que se presentan en grupos de 6 a 12 dientes que se encuentran a su alrededor, los cuales están recubiertos de una fina película formando la cabeza. El ajo contiene glucósido sulfurado, aluna, enzima, vitaminas A, B1, B2, C y niacina. Las hojas de la planta son blancas, con una vaina que abraza el tallo y con grandes números de flores blancas y de color rojo. Su flor tiene 6 estambres que florecen en primavera y verano. El fruto es pequeño y se presenta en forma de cápsula. Las sustancias sulfúricas contenidas en el ajo son altamente volátiles y transportadas por la sangre impregnan todos los órganos y tejidos del cuerpo, en particular aquellos a través de los cuales estas sustancias son eliminadas, como los riñones, pulmones, bronquios y piel. La primera cita que se conoce se ubica en el 400 a.C. y pertenece a un herborista chino. Los sumerios y los pueblos de la región mesopotámica ya reconocían sus poderes curativos. El ajo tomó una amplia difusión. El motivo de tal propagación fue su utilidad como conservador de la carne y el pescado, su reducido tamaño, la facilidad para cultivarlo y almacenarlo, además de que naturalmente es resistente a muchas plagas del campo cuando está sembrado, aunque el ajo es de los cultivos que más nutrientes exige al suelo donde se cultiva. Desde siglos atrás, Homero, Mitherdates, Heródoto, Aristóteles, entre otros, recomendaban el uso de ajo con virtudes terapéuticas. Existen por convención dos grandes grupos de ajos, los comunes y los nobles. A nivel comercial o de clasificación para la venta, puede hablarse de 7 tipos comerciales: rosado, violeta, morados, blancos, colorados y castaños. En México se surten 2 variedades de ajos comerciales, los cuales son los más comunes. El ajo morado, que es más picante, contiene mayor concentración de lisina y su olor es mucho más fuerte. En cambio, el ajo blanco tiene menos aroma, sabor y alicina.
Todo esto en menor cantidad. Existen cultivos híbridos de ajo morado y blanco, que le dan mayor resistencia a la planta. De ahí la importancia de escoger en el mercado el producto más morado y fresco. ¿De dónde viene el olor del ajo? La planta completa, pero sobre todo el bulbo, contienen un principio activo llamado alina, que no es otra cosa que un glucósido azufrado, y todos los componentes que lleven el azufre siempre contienen un olor fuerte, como ocurre con la coliflor o los espárragos. Pero en este caso el olor del ajo procede de la enzima alinasa, que al triturar el ajo en contacto con la alina se convierte en alicina y luego en diadil disulfuro, que son precisamente los principios activos que confieren al ajo ese olor tan desagradable y característico, y al mismo tiempo las propiedades curativas que nos interesan. Ajo chino y ajo japonés. La fiebre del consumo de ajo ha llegado no tanto por el consumo ancestral del ajo blanco y el ajo morado tradicionales, sino por uno de sus parientes lejanos, la variedad del ajo japonés o chino. En realidad, lo único que diferencia al ajo chino japonés y el ajo tradicional de toda la vida es el aroma. El ajo chino tiene un olor y sabor mucho más suaves, se supone que es más concentrado, pero sus propiedades medicinales son idénticas, y se podría presumir que son menores al ajo morado, aunque el ajo chino y japonés, ya que el ajo chino y japonés contienen menor cantidad de ingredientes activos. Mientras menos olor tenga un ajo, menos cantidad de ingredientes activos tiene. Muchas personas consumen esta clase de ajo porque no produce tanto olor como el ajo blanco que se compra en el supermercado. Además de que al que se pelan sus dos cáscaras, tiene forma de cápsula, lo que hace más fácil estragarlos crudos. Sin embargo, con la subida de la popularidad, existe un mercado emergente de los ajos chinos o japoneses. El problema es que como se cultivan en zonas lejanas, por ejemplo China, Japón o India, e incluso se importan de otros países, el ajo llega muy seco y deshidratado, lo que hace que pierda sus propiedades alimenticias y medicinales. Por eso, lo único que se recomienda en estos casos es buscar el ajo más morado que exista. Estamos a la casa de un asesino. Uno que empieza su trabajo cuando sus víctimas aún son niños y es la principal causa de enfermedad y muerte en los Estados Unidos. El asesino es la aterosclerosis. Las víctimas potenciales tienen algo en común. Tienen al menos un factor de riesgo que afecta su salud cardiovascular y en particular sus arterias. Pueden tener un estilo de vida sedentario, presión arterial alta, sufrir de diabetes, tener un historial familiar de enfermedad cardíaca, colesterol alto o simplemente haber envejecido. Algunas cosas las podemos cambiar, como dejar de fumar o cambiar lo que comemos. Mientras que otras, como nuestro historial familiar o nuestra edad, no se pueden cambiar. Pero sí, todos podemos tomar medidas para reducir nuestro riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral, si mejoramos la salud de nuestras arterias. Para comprender lo que queremos decir con una buena salud vascular, necesitaremos ver las cosas más de cerca. Así que siéntese, relájese y disfrute. Ahora estamos en una arteria, parte del sistema vascular, viajando con los glóbulos rojos por todo el cuerpo. Y este es el colesterol. Puede que usted haya oído hablar del colesterol, pero ¿sabía que hay diferentes tipos? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, que puede taponear sus arterias. Y el colesterol HDL, llamado el colesterol bueno, porque ayuda a retirar el colesterol malo del cuerpo. En general, nuestra meta es mantener los niveles de colesterol bueno altos y los de colesterol malo bajos. Cuando hay demasiado colesterol malo en la sangre, esto puede significar problemas. Si hay algún tipo de daño al recubrimiento de la arteria, por ejemplo, como el causado por la presión alta, es más probable que las partículas del colesterol LDL entren al recubrimiento del vaso sanguíneo. Cuando el colesterol LDL entra a la pared arterial dañada, cambia y puede conducir a una inflamación. Con el tiempo, este proceso de oxidación e inflamación en la pared arterial crea lo que se conoce como una placa arterial. Esto puede estar pasando en varios sitios diferentes en todo el cuerpo y puede empeorar progresivamente con el tiempo. Este proceso crónico llamado aterosclerosis puede tener varios desenlaces, dependiendo de si la placa es estable o inestable.
Una placa estable puede seguir creciendo y reducir el flujo sanguíneo poco a poco, con el tiempo, pero no necesariamente bloquea la arteria por completo. Pero a veces, hasta una placa pequeña se puede volver inestable y romperse para exponer su contenido. Esto es mucho más peligroso que una placa estable. Se forma un coágulo y esto puede bloquear el flujo sanguíneo completamente. Los efectos pueden ser inmediatos. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al corazón puede causar un infarto. Un bloqueo en una de las arterias que abastecen de sangre al cerebro puede causar un derrame cerebral. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudarnos a mantener arterias sanas? Modificar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la de nuestras arterias. Podemos dejar de fumar, cambiar nuestra alimentación, hacer más ejercicio. Con ayuda de su médico, usted puede manejar otras condiciones que pueden estar afectando sus arterias. Claro, algunas cosas como su edad o historial médico familiar no se pueden cambiar. Si usted está preocupado por la aterosclerosis y la salud de sus arterias, hable con su médico para revisar su presión arterial, azúcar en sangre y colesterol. El ajo y sus usos populares a través de la historia. Era una noche oscura. El viento silbaba y los lobos aullaban en una sinfonía tenebrosa. Aurora no dormía. Rezaba y miraba con ansiedad las ristras de ajos que colgaban del dosel de su antigua cama. En las películas de terror, el ajo es uno de los protagonistas principales. Dientes de ajos alrededor del cuello. Así se alejará ese hijo del demonio. Va de retro, Satanás. Desde la antigüedad existe la creencia que el ajo espanta a los chupadores de sangre y les impide entrar a las casas. También lo consideraban amuleto contra todo mal y una maravillosa planta medicinal. El ajo apareció en la helada Siberia hace unos 3000 años. De ahí fue llevado a Egipto por las tribus nómadas. Los faraones alimentaban con ajos a los esclavos que construyeron las pirámides para conservarlos fuertes. Un papiro egipcio del siglo XV a.C. incluye 22 fórmulas con ajos contra enfermedades del corazón, de la cabeza, mordeduras y tumores. Una leyenda palestina relata que el árbol de la vida se originó en el Edén, de una planta de ajos. Para los romanos era un poderoso afrodisíaco y lo consumían en grandes cantidades. Te lo juro, Popea, que esta noche será inolvidable. Y ya lo es, Claudio, y yo no soporto tu ardiente y apestífero aliento. En la Edad Media, los cruzados europeos frotaban ajos en sus heridas para evitar las infecciones. Los marineros los llevaban para protegerse de los naufragios. Los mineros para evitar los derrumbes en los túneles. ¿Y en España? ¡Que la Macarena me proteja! Pero con los ajos que llevo encima, los cuernos del toro no se me clavan. ¡Y olé! ¡Olé! ¡Olé tu aliento! Que me salga bueno y poderoso. Que me quiera y me comprenda. Y es que a Dios rogando y con el ajo dando, maja. Lleva este dientecito de ajo entre tus ropas, se lo das a la primera noche y ya verás, tía. Y yo le. Amuleto y medicina. Contra el dolor de muelas, la fiebre, la presión alta, las lombrices y la tos. El ajo es una planta protectora por excelencia. Es uno de los vegetales más curativos que existen. Y hasta se ha probado que previene el cáncer de estómago. Dicen que el primer ajo nació en una huella del pie del diablo cuando fue expulsado del paraíso. Eso le otorgó poderes sobrenaturales extraordinarios. Pero la cosa es más simple. El aliento a diablo de quienes acaban de comer un ajo es tan repelente
que por sí solo ahuyenta a las fuerzas del mal. En el Himalaya, los habitantes utilizaban el ajo crudo como oxigenante de la sangre para aliviar el malestar por la altura o para realizar arduas jornadas de trabajo. El ajo es originario de las estepas de Asia Central y fue muy empleado por los egipcios y los griegos. Estos lo apreciaban ya como una fuente de fortaleza física y lo incluían en la dieta de esclavos y atletas para incrementar su vitalidad. Hasta preparaban collares de ajo y se los ponían a los niños para protegerlos de los parásitos. En algunas culturas se acostumbra dar sopas, caldos y ajo crudo a los pacientes con enfisema, EPOC o en vía de desintoxicación por tabaquismo para ayudarles a aliviar los síntomas de obstrucción pulmonar. Incluso los neumólogos recomiendan consumir un diente de ajo crudo y partido a la mitad para mejorar la condición pulmonar. En la Segunda Guerra Mundial se repartían ajos entre las tropas por sus virtudes antisépticas para la desinfección y la curación de las heridas. En las tradiciones culinarias consideradas como las más sanas del mundo, por ejemplo, la dieta mediterránea en Italia, el ajo se utiliza casi como de forma obligatoria en toda la cocina. Pan, aceite, aliñados, salsa de tomate y claro, pizzas y pastas. En América Latina, el ajo ha sido usado como hierba mágica por los antiguos habitantes. A los niños enfermos se les ataba una cabeza de ajo por las noches para espantar a las enfermedades. Una rosca de ajos colocada en las puertas de las casas de los habitantes de zonas rurales ayudaba a espantar el mal, quizás porque el fuerte olor mantenía a raya a los lobos, perros con rabia, murciélagos y otros animales depredadores. En la tradición vampírica y Castlevania se ha usado como método para espantar y matar vampiros. Se dice que el ajo agrava la condición de la porfiria, enfermedad que se parece mucho a la condición vampírica. Y regresando a la realidad, el ajo ha sido usado para aminorar el dolor y la inflamación en picaduras de insectos, cortaduras y animales ponzoñosos. Una plasta de ajo machacado con hoja de hierba del manso era muy apreciada en los 80s y 90s para aliviar la picadura de abejas, avispas, arañas o víboras, y para bajar la fiebre aplicada directamente en la picadura. Un frasco de alacranes con ajos fermentados en alcohol es un remedio muy conocido en el norte de México y Latinoamérica, como forma de tratamiento para el veneno de alacrán. Plinio escribió sobre la capacidad del ajo para curar las tisis. Virgilio comentó que el ajo realizaba y mantenía la fuerza de los trabajadores agrícolas. Celso recomendó el ajo como curación para la fiebre. Hipócrates pensó que era una buena medicina para muchos problemas de salud. Y Mahoma, el profeta, proclamó que si el ajo era aplicado directamente en una picadura o mordedura, facilitaría la curación de las heridas. No se ha demostrado científicamente que las personas que ingieren ajo no son picadas por los mosquitos, pero la expulsión de la linaza por el sudor y el aroma de la piel ayuda a ahuyentar a los mosquitos al posarse en la piel. El ajo es un repelente natural no tóxico para el control y erradicación del caracol africano y muchas otras plagas del jardín. Por ejemplo, usar ajos molidos en agua con un aerosol elimina las plagas, babosas, mariposas y pulgones de los sembradíos o huertas familiares, sin eliminar la fauna benéfica, como por ejemplo las catarinas y lombrices. También se usa el ajo en la vía tópica para combatir las verrugas, además de ser también un eficaz vermífugo por vía oral. Hay una larga tradición de uso en la medicina herbaria, que ha utilizado el ajo para la ronquera y la tos. Los indios Cherokee lo utilizaban como expectorante para la tos y para los caballos. Por su parte, los rarámuris y otras culturas indígenas del norte del país han utilizado el ajo mezclado con aceites o bálsamos para el tratamiento de la artritis y reumas. Por ejemplo, aceite de transformador con ajos, o aplicándolo de manera tópica en el pecho para que funcionara como expectorante y para calentar el mismo. El ajo en la actualidad. El ajo es una medicina naturista y tiene una amplia utilización farmacológica. Es eficaz como antibiótico, combatiendo numerosos hongos, bacterias y virus. Se ha usado en al menos un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida para tratar una toxoplasmosis, una enfermedad protozoaria, en el control de enfermedades cardíacas, ya que reduce el bloqueo de las arterias, reduce la presión arterial y el colesterol malo, incrementa el nivel de insulina en el cuerpo, controla los daños causados por la arteriosclerosis y el reumatismo.
También se relaciona con la prevención de ciertos tipos de cáncer, ciertas complicaciones de la diabetes mellitus y el tratamiento del estrés, la depresión clínica, el síndrome metabólico y la obesidad. El ajo, además de contener alicina, contiene ajoeno, un poderoso bactericida de origen natural. Existen miles de antibióticos capaces de acabar con los virus, pero una muy reducida cantidad de bactericidas. El ajo ayuda a acabar con las bacterias del sistema respiratorio y, en conjunto con los medicamentos, a mejorar el estado de salud del paciente. Pero, después de ver los beneficios del consumo de ajos, escucharemos los recursos y pruebas científicas sobre los mitos y verdades sobre el ajo. Desde muy joven se inclinó por los antojitos. El ejercicio lo dejó siempre para mañana y fue a practicarse un examen de glucosa hasta que tuvo síntomas de diabetes tipo 2, la llamada diabetes mellitus. Empecé a tener mucha sed, empecé a orinar mucho, empecé a bajar de peso y eso hizo que fuera al médico a checarme, a ver cómo andaba, porque mis papás son diabéticos. Y cuando empecé a tener los síntomas, me di cuenta que tenía como 320 de azúcar en el cuerpo. Y este no es un caso aislado. La más reciente encuesta nacional de salud y nutrición, realizada en el 2006, reveló que al menos el 14% de los habitantes de este país mayores de 20 años vive con diabetes, lo que significa que hay más de 7 millones de mexicanos con esta enfermedad. Y lo que es peor, que la mayoría desconoce su estado de salud. Este hallazgo, el que la prevalencia de diabetes se haya encontrado en la encuesta nacional de salud y nutrición arriba de 14%, 14.3%, en concordancia con la triste noticia de que la diabetes es la principal causa de muerte en el país desde hace mucho tiempo, hace que nosotros tengamos que reflexionar al respecto, porque la dinámica de esta epidemia es extraordinariamente seria. Por un lado, se están muriendo muchas personas y por otro lado, cada vez hay más personas que tienen diabetes. Pero, ¿cómo fue que la diabetes vino a amargarnos la vida a los mexicanos? Seguramente se debe a la interacción entre los genes y el medio ambiente. Los genes, es decir, nuestra familia, nuestra herencia genética, nos predispone o no a ciertas condiciones. Y el medio ambiente, es decir, nuestra alimentación y la inactividad física o la actividad física, nos hacen más o menos propensos a estos padecimientos. Especialistas del Programa Universitario de Alimentos de nuestra UNAM han estudiado este fenómeno y llegaron a una conclusión: que nuestra dieta actual está desvirtuada porque adoptamos las malas costumbres alimenticias de nuestros vecinos del norte, mismas que provocan obesidad y, precisamente, diabetes. A los mexicanos siempre nos ha gustado comer algo que podríamos clasificar como comida rápida mexicana: las tostadas, los tacos, las garnachas. Sin embargo, hace 10 años no teníamos tanta diabetes. Hoy por hoy los mexicanos hemos cambiado de hábitos. Es evidente que hemos dejado de comer frijol, hemos bajado el consumo de tortillas y también hemos dejado de hacer ejercicio. Ambos factores han impactado gravemente en la salud de los mexicanos. Porque, seamos sinceros, los mexicanos, por gusto o por falta de tiempo, le clavamos el diente lo mismo a las pizzas que a las hamburguesas, a los hot dogs, a las sopas instantáneas, no se diga los refrescos y a todo tipo de productos procesados y con un alto contenido en calorías. Así que, ante esta epidemia de diabetes, el Instituto Nacional de Salud Pública y algunas organizaciones plantearon a nuestros diputados un plan denominado Proclama para la Prevención y Control de la Diabetes en México, con el objetivo de generar iniciativas que promuevan un entorno de vida saludable. Por lo pronto, dense una vuelta al mercado más cercano a su casa y compren, para empezar, flor de calabaza, nopalitos, huitlacoche, quintoniles, quelites y demás alimentos tradicionales y sabrosísimos de nuestro país, que son además ricos en vitaminas, minerales y fibra, y que no producen diabetes. Y no olviden que hay que endulzarnos la vida, pero no la sangre. Alicina, sustancia milagrosa.
Quizás la sustancia más importante en el ajo sea la alicina. Es la que entrega todas las propiedades curativas de la planta. No es charlatanería mencionar sus propiedades curativas, pero tampoco es bueno exagerarlas. Así que nos apegaremos a lo que dice la ciencia. La alicina es el producto de la conversión o la catarsis de la aliina, que se encuentra en el ajo por intermedio de la catarsis de la enzima alinasa. Es un componente azufrado que posee diversas actividades farmacológicas de interés. A diferencia de la creencia popular, la alicina no se encuentra naturalmente en el ajo, sino que cuando ocurre la fractura del bulbo, se corta o se machaca, se libera la alina, compuesto que al ponerse en contacto con la enzima alinasa, da formación a la sustancia. La otra sustancia resultante del machacado del ajo, el disulfuro de alilo, es la que da el olor al ajo. Mientras más olor exista en el ajo, mayor será la concentración de nutrientes. La liina se encuentra en cantidades que oscilan entre el 0.22% y el 0.24% del peso del ajo, pero no es un aminoácido y no forma parte estructural de ninguna proteína y no es esencial bioquímicamente para la nutrición humana. Sin embargo, se le atribuyen a la alicina efectos antibióticos. Se ha demostrado actividad in vitro contra la Candida albicans, algunas especies de triconomas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, la Salmonella típica S, el Paratipi, la Xingerella disentérica y el Vibrio cholerae. Se ha descrito a la alicina como un agente hipoglucémico, tanto a partir de exámenes animales como humanos, y se ha sugerido que los compuestos hipoglucemiantes del ajo poseen un efecto tolerante a la insulina, debido a los grupos tioles, compitiendo con la insulina con los compuestos inactivos. La alicina ha demostrado un efecto hipolipemiante. Esta acción fue el motivo de la investigación de la actividad antitrombótica del ajo. El ajo tiene propiedades antioxidantes y eliminador de radicales libres, y es muy eficaz en la prevención de la hipertensión y para el tratamiento del endurecimiento de las arterias. Advertencias y precauciones. En virtud de ser un componente muy poco estable, la alicina pierde sus propiedades rápidamente, por lo que debe de consumirse el ajo fresco, inmediatamente después de cortarse o machacarse. Se puede mezclar con miel o pan, pero nunca cocido. Si el ajo se calienta por encima de los 60 grados, se pierden las propiedades y las sustancias de la alicina, y se transforman en adenosina y ajoeno. La alicina tiene un fuerte poder oxidativo que podría causar daño en las células intestinales, pero esto solo ocurre cuando se consume el ajo en exceso. La tensión arterial es una enfermedad sistémica, viene a ser la fuerza con la cual circula la sangre a través de nuestros vasos. Como sabemos, la hipertensión arterial va a afectar diferentes órganos como sean el cerebro, el corazón, el ojo, el riñón y los vasos periféricos. La hipertensión arterial es más frecuente en los varones y dentro del grupo de los varones de los de raza negra. Lo principal es que nosotros nacemos con una predisposición genética, ¿no? Pero nosotros tenemos otros factores con los cuales podemos, digamos, exacerbar o que aparezcan antes del tiempo predispuesto, o digamos que nosotros podemos tener una causa secundaria también para desarrollar hipertensión arterial. Dentro de los factores de riesgo que nosotros podríamos tener para desarrollar hipertensión, tenemos el sedentarismo, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, otras enfermedades que pueden conllevar como la dislipidemia, que es el trastorno de colesterol, triglicéridos, la diabetes, el tabaco, que produce vasoespasmo y eso va a conllevar a que la presión arterial aumente, ¿no?, con el transcurrir de los años, y la misma edad también. La prevención de la hipertensión arterial, lo más importante es tener un estilo de vida saludable, es decir, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de los alimentos, tratar de evitar grasas, hacer caminatas todos los días, de preferencia 20 a 30 minutos. Eso va a mantener un estado de salud muy conforme como nosotros quisiéramos, para evitar lo que es más que nada el sobrepeso, que es una enfermedad que está afectando hoy en día en todos los países desarrollados, por el tipo de comida que más llevamos, el tipo de vida
que llevamos, que es el estrés mismo, que afecta mucho en lo que es la parte circulatoria, ya sea de diferentes formas, engrosando los vasos, y al engrosar nosotros los vasos, endurecer los vasos, va a incrementar la presión. Toda persona que tenga algún familiar, ya sea directo o indirecto, primero o segundo grado, que sean hipertensos o digamos diabéticos, deberían de controlarse siempre la presión arterial en forma periódica. Aquellos pacientes que a partir de los 40 años, porque ya la misma edad viene a ser un factor de riesgo cardíaco, debe también chequearse, hacerse en forma periódica un control de colesterol, triglicéridos, glucosa y asimismo de la presión arterial. La presión arterial elevada no necesariamente quiere decir que sufran de la enfermedad que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que tienen muchas emociones, angustias, problemas, y a veces la presión es fluctuante. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta y vienen lo que es la famosa presión de la bata blanca, en la cual el paciente viene con una presión arterial de 17, 18, y cuando se les hace el examen y les hace el estudio, resulta que ellos tienen presión emotiva, es decir, presiones que suben súbitamente, pero así como suben súbitamente, también bajan bruscamente. Y normalmente su promedio viene a ser 10, 11, es decir, 100 o 110. Entonces, estos pacientes en realidad no son hipertensos. Entonces, todos aquellos pacientes que por alguna razón se les encuentra la presión arterial, deben acudir a su cardiólogo. ¿Para qué? Para que les hagan el diagnóstico si es que ellos son hipertensos o no. Y una vez diagnosticado la hipertensión arterial, esta enfermedad es de por vida. Es decir, se puede controlar a través de medicación, con dietas. En los pacientes diabéticos, como sabemos, la diabetes es la enfermedad más agresiva que afecta en lo cual la parte circulatoria. Entonces los valores que nosotros tenemos para diagnosticar hipertensión arterial en un paciente diabético son mucho menores que en un paciente no diabético. Los valores así como de colesterol, triglicéridos son diferentes a las personas que no son diabéticos. Su colesterol malo tiene que ser menor de 130, pero los pacientes diabéticos su colesterol malo tiene que ser menor de 100. La presión arterial normal en una persona no diabética tiene que ser menor de 135/85. En cambio, en un paciente diabético buscamos que sea un promedio menor de 130. Es decir, la agresividad con la cual afecta la diabetes hace que nosotros tengamos que mantener presiones mucho más bajas y mucho más controladas que en un paciente no diabético. Imaginemos acá nosotros tenemos un vaso sanguíneo. La diabetes, al igual que la hipertensión arterial, al igual que el colesterol triglicérido, el tabaco, el ácido úrico, va a afectar llenándolo de grasita. Es decir, nosotros vamos a llegar a que nuestras arterias, nuestros vasos empiecen a disminuir el calibre. ¿Y esto qué cosa nos va a conllevar? A que nosotros tengamos lo que nosotros le llamamos el famoso derrame cerebral, que viene a ser un infarto cerebral por una obstrucción de nuestra carótida o alguna arteria cerebral. Otro punto donde puede afectar es la disminución de la agudeza visual, la famosa retinopatía diabética, la famosa retinopatía hipertensiva, que se va a manifestar disminuyendo la agudeza visual. Por eso es importante que también toda persona hipertensa y diabética acuda, así vea bien, acuda a su oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo. Además, también, ¿qué es lo que va a afectar? Si esto se presenta en las arterias del corazón, lo que ustedes conocen como es el infarto de miocardio. En el problema del riñón, insuficiencia renal, y en los pacientes diabéticos, en la parte vascular periférica, que son los pies, el famoso pie diabético. La única forma de que nosotros evitemos esta obstrucción es solamente haciendo nuestros controles en forma periódica. Propiedades medicinales. Alicina y adenosina. Las virtudes medicinales atribuidas al ajo son comprobadas y verificadas a finales del siglo XIX, cuando Louis Pasteur demuestra que es un antibiótico natural. Sin embargo, estas propiedades ya se han demostrado a lo largo de la historia, puesto que las personas en la antigüedad utilizaban el ajo para frotar las carnes, para que no se echaran a perder tan rápido.
Posteriormente, el doctor Arthur Stoll, un médico suizo ganador del premio Nobel, da a conocer uno de los componentes básicos del ajo, una sustancia llamada aliina. El ajo es antiinflamatorio, es anticoagulante, vasodilatador y depurador. Aumenta la potencia sexual al irrigar y mantener mayor flujo sanguíneo y oxigenación en los miembros reproductores. En su uso tópico, el jugo de ajo es un estupendo antiséptico. Y mezclado con limón más. Por esta razón, en la cocina, cuando la carne de un ave o de un cordero empieza a oler, se frota con ajo al ser un magnífico bactericida. El ajo ayuda en la hipertensión, protegiendo al mismo tiempo el corazón y las arterias, dándoles mayor flexibilidad y manteniéndolas libres de depósitos de colesterol. Ayuda a incrementar el nivel de insulina, reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. Incrementa la defensa del organismo, mejorando nuestra respuesta a virus y bacterias. Algunos estudios parecen demostrar que ayuda a incrementar el nivel de serotonina en el cerebro, ayudando a combatir el estrés y la depresión. Varias universidades en Estados Unidos analizan no solo al ajo, sino al jengibre como probables soluciones al uso de anticoagulantes médicos para combatir las afecciones cardíacas crónicas. Los productos y subproductos del ajo se disuelven con bastante facilidad a través de todo el cuerpo humano, llegando a todos los órganos, y en especial a los pulmones, los riñones y la piel. El ajo cortado o cocido, algo que casi nadie dice y que muy pocas personas mencionan, es que hay un detalle muy importante sobre el consumo de ajo, y es la manera de consumirlo para buscar el efecto curativo de la planta. El ajo posee diferentes propiedades, según el método en que se consuma, crudo o cocido. Cuando el ajo crudo es cortado o machacado, se produce la combinación de la aliina con la alinasa, lo que produce una sustancia denominada alicina. Esta tiene varios efectos benéficos en el sistema circulatorio, puesto que funciona como anticoagulante. En cambio, si el ajo es cocinado o pasado por agua caliente, este compuesto y los minerales y vitaminas se destruyen. En el proceso de cocción se liberan compuestos diferentes. El ajoeno, que posee cualidades antibacterianas que ayudan contra las pulmonías, la sinusitis y otras infecciones bacterianas, mientras que la adenosina es útil en el control del metabolismo y la regulación del peso corporal. La virtud antidepresiva y por ende favorable a la actividad cardíaca y disminuidora de riesgo de ACV o ictus cerebral está perfectamente demostrada científicamente en el consumo de los ajos. La alicina tiene como principal compuesto el sulfuro de hidrógeno, el cual facilita la distensión de las membranas celulares vasculares, disminuyendo de este modo la presión sanguínea y favoreciendo la circulación de la sangre y el transporte de oxígeno mediante la hemoglobina de los glóbulos rojos a los órganos y, por consecuencia, implicando una menor fatiga y estrés para el corazón. Lo que ha sido puesto en dudas es la capacidad del ajo para reducir el colesterol de baja densidad o el colesterol malo en la sangre y en la formación de ateromas, o lo que es lo mismo, el conjunto de grasa formado en las arterias. Aunque sí posee una acción sobre las plaquetas, por lo que se desaconseja el consumo de suplementos de ajo si no es bajo responsabilidad médica, ya que los suplementos artificiales de ajos o su ingesta excesiva puede afectar la correcta actividad de la coagulación e hiperlipidemias. Propiedades nutritivas. El valor nutricional del ajo es desconocido. Generalmente solo se utiliza solamente con otras hierbas de olor para darle sabor, olor y textura a los guisos. Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado la importancia del consumo de ajos diariamente para la longevidad de las personas, pues es un alimento muy completo, rico en vitamina A, B, C y E, y minerales como el calcio, el fósforo, el hierro, el potasio y el azufre. Al consumirse en pequeñas cantidades, aporta un contenido calórico muy bajo a la dieta. Varios compuestos propios de la planta se utilizan en investigaciones farmacéuticas para producir medicamentos como anticoagulantes y para prevenir o tratar padecimientos cardíacos, metabólicos o circulatorios. Propiedades medicinales.
Desde el inicio de los tiempos, el ajo ha tenido diversas aplicaciones en el mundo de la medicina naturista. Entre ellas se destacan el uso como antiséptico, antibacteriano, antivermífugo y para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Sistema cardiovascular. El ajo tiene un efecto vasodilatador, lo que facilita el flujo sanguíneo. Ayuda a rebajar los niveles de colesterol y triglicéridos. También previene la formación de trombos y coágulos en la sangre. Está indicado en pacientes que sufren taquicardias, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes y arteriosclerosis. Sistema locomotor. Favorece la eliminación de residuos tóxicos de las articulaciones y activa la microcirculación, por lo que llegan más nutrientes y minerales a los huesos. Se recomienda su consumo a personas que padecen artrosis, osteoporosis y reumatismo. El ajo es muy rico en calcio. Aparato digestivo. Facilita el funcionamiento hepático y ayuda en la depuración del organismo. Tiene una acción diurética y evita el estreñimiento. Tiene un alto poder antibiótico, por lo que ayuda a eliminar del intestino bacterias nocivas, respetando la flora bacteriana. En los ranchos y comunidades lejanas, es muy común darles infusiones de dientes de ajo cocidos a los niños para expulsar lombrices. También se aplica la infusión en forma de lavativas, puesto que el compuesto sulfuroso del ajo hace que la tenia o solitaria abandone el estómago de inmediato. A diferencia de los abendázoles, los tratamientos vermífugos de ajo no matan la flora intestinal, solo atacan a las lombrices. Existen personas que comen ajos crudos o cocidos, y a los días expulsan una solitaria. Resulta un muy buen remedio para las digestiones pesadas y para regular el tránsito intestinal y el estreñimiento, y en la prevención y tratamiento de apendicitis. Aparato respiratorio. Sus beneficios afectan a la totalidad del sistema respiratorio, tanto por su alto poder desinfectante y expectorante y descongestionante, como por su capacidad de inhibir el desarrollo de bacterias y microorganismos en la sangre, que suelen atacar a la garganta, la faringe, los pulmones y bronquios. El ajo ha sido ampliamente recomendado para combatir resfriados, bronquitis, neumonías y prevenir resfriados, además de que ayuda a curar la sinusitis. Sistema inmunitario y endocrino. Fortalece las defensas y estimula la liberación de insulina del páncreas, reduciendo los niveles de glucosa, y favorece la secreción de corticoides internos por las glándulas suprarrenales, y estimula el funcionamiento de la tiroides. El ajo ha sido indicado para combatir cualquier tipo de infecciones, luchar contra la obesidad, y regular el hipotiroidismo y ayuda a prevenir el cáncer. Sistema nervioso. Posee propiedades antidepresivas y aumenta la vitalidad, indicado para combatir la depresión, subir el ánimo y despejar la mente. Sistema dermatológico. Durante las primeras guerras de la humanidad y los conflictos, el ajo era una herramienta útil para los soldados y los médicos, y también para los jornaleros agrícolas, ya que el ajo tiene un alto poder cicatrizante y desinfectante. Cuando se producía una cortada, la cortada se lavaba y posteriormente se cortaba un diente de ajo y se aplicaba directamente en la herida. La herida dejaba de sangrar y los ingredientes desinfectantes del bulbo ayudaban a curar la herida. El ajo también se ha usado para eliminar verrugas, el tratamiento contra el herpes y los hongos, y también para eliminar piojos y caspa del cuero cabelludo. Ajo. En el mercado Lázaro Cárdenas. Disculpe señora, buenos días. ¿Usted tendrá ajo y sabe como para qué puede servirme? Ajos solamente machos que son para amuleto. Sí tengo ajos y tengo ajo japonés que es para la artritis y reumas. El ajo japonés tiene una cáscara gruesa y lo abres y tiene un ajito adentro. Ese es un ajo redondito y muy jugoso. El ajo macho es una sola cabeza, es un solo diente y es grande, a veces viene morado y sirve para amuleto. La maestra en ciencias Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aquí es donde depositamos los ejemplares de herbario, se integran al acervo y se va volviendo la memoria realmente, pero una memoria material de la flora medicinal de este país. Son muchísimas plantas medicinales y debido a que los estudios económicamente son caros, no se ha trabajado como uno desearía que se trabajara, ¿no? Yo creo que un 10% de la flora medicinal es la que está trabajada. En ese sentido es pobre lo que se ha hecho experimentalmente, ¿no? Sin embargo, a la población, el que esté convalidada o no experimentalmente la acción o el uso medicinal de su planta no es una preocupación debido a que ellos lo siguen utilizando y les da buen resultado. A nosotros los académicos sí nos interesa convalidar experimentalmente ese uso popular. En el mercado Sonora. ¿Usted tiene ajo? Es lo único que no lo trabajo, porque sé que pues es que como no estamos instalados y todo se echa a perder, llueve y todo, casi no lo sacamos. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Ajo. El ajo tiene su origen en el oeste de Asia, Europa y del Mediterráneo, y habita en climas cálidos, semicálidos y templados. Dentro de la concepción popular, el ajo tiene propiedades mágicas que ayudan a diagnosticar y curar enfermedades. Esta planta se utiliza frecuentemente para combatir parásitos intestinales, oxiuros, tricocéfalos y solitarias. Pero también se emplea en trastornos digestivos como el dolor de estómago, los gases intestinales y el estreñimiento. En todo caso, se recomienda ingerir el bulbo crudo en ayunas, o bien mezclado con semillas de papaya. Para el tratamiento de reumatismo, puede hacerse esto mismo o aplicarse una frotación, reposando el ajo en alcohol y mezclándolo con tabaco y marihuana. O bien, combinado con tabaco, ruda y Santa María por vía oral. Para problemas de la piel como sabañones, mezquinos, roña, sarna, tiña, picaduras y granos, se machaca y se aplica como cataplasma el bulbo o el tallo. Entre otras cosas, el discurso popular asegura que los ajos, colocados sobre la puerta de la casa, impiden la entrada de las malas influencias y que son remedio eficaz contra cualquier brujería, además de atraer la buena suerte una vez dispuestos en el monedero, cajón o cartera. El ajo es una planta introducida de uso muy antiguo. Validando varias de sus aplicaciones terapéuticas tradicionales, se ha confirmado experimentalmente su acción antibiótica y fungicida, así como su papel en la reducción de la glucosa y del colesterol en la sangre. Mitos y verdades médicas del ajo. Nos gusta comprobar la información con medios especializados en medicina. No podemos ser como los TV-notas o los vendedores de productos milagrosos a base de ajo, como esos estafadores de Amway, Herbalife y OmniLife, los cuales incluso han causado muertes a los consumidores de sus productos. Mucho cuidado. Medline Plus es uno de los medios clínicos de comunicación más reconocidos en Internet. Así que me tomé la libertad de leer un extracto de uno de los artículos referentes a las pruebas científicas y médicas realizadas y contrastadas sobre los mitos y verdades sobre el poder curativo de los ajos. Comenzamos. El ajo es una hierba. Es más conocido como un condimento para las comidas, pero a través de los años, el ajo se ha utilizado como una medicina para la prevención de un amplio rango de enfermedades y condiciones. El diente fresco de ajo o los suplementos alimenticios hechos de dientes de ajo se utilizan para los medicamentos. Ojo con eso. Sin embargo, la especulación y la creencia sin fundamentos ha dado pie a cientos de usos descabellados o sin fundamentos para esta planta. El ajo se utiliza para muchas condiciones relacionadas con el corazón y el sistema sanguíneo. Estas condiciones incluyen la presión arterial alta, el colesterol alto, las enfermedades de las arterias coronarias del corazón, los ataques al corazón y el endurecimiento de las arterias. Algunos de estos usos están apoyados por la ciencia, pero otros no.
El ajo puede ser eficaz para frenar el desarrollo de la arteriosclerosis y al parecer puede reducir levemente la presión sanguínea. Algunas personas utilizan el ajo para la prevención del cáncer del colon, del cáncer del recto, del cáncer del estómago, del cáncer de mama, del cáncer de la próstata y del cáncer de los pulmones. También se usa en el tratamiento del cáncer de próstata y en el cáncer de la vejiga. El ajo ha sido probado para el tratamiento del agrandamiento de la próstata, la hiperplasia benigna de la próstata, la diabetes, la osteoartritis, la fiebre del heno, la rinitis alérgica, la diarrea del vejero, la presión arterial alta en los últimos meses del embarazo, la preeclampsia, los resfríos y la influenza. También se usa para aumentar el sistema inmunológico, para prevenir las mordeduras de garrapatas y para el tratamiento de infecciones bacterianas y de hongos. Otros usos incluyen el tratamiento de la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la congestión en los senos paranasales, el pie de atleta, la gota, el reumatismo, las hemorroides, el asma, la bronquitis, la falta de aliento, la presión arterial baja, el azúcar baja en la sangre, el azúcar alta en la sangre y las mordeduras de serpientes. También se ha usado para combatir el estrés y la fatiga y para mantener el funcionamiento normal del hígado. Algunas personas aplican el ajo directamente a la piel para el tratamiento de las infecciones de hongos, las verrugas y los callos. Existen algunas pruebas que apoyan el uso tópico del ajo para las infecciones de hongos como la tiña, el prurito de hockey y el pie de atleta, pero la eficacia del ajo para las verrugas y callos es todavía incierta. Existe mucha variación en el activo de los productos que se venden con propósitos medicinales. La cantidad de alicina, el ingrediente activo y la fuente del olor característico del ajo varía de acuerdo al método de preparación. La alicina es muy inestable y se transforma muy rápidamente en otra sustancia química llamada ajoeno y adenosina. El ajo ha sido un condimento que se usa comúnmente en la cocina, pero ahora algunos científicos han sugerido que también pueda tener un papel como un aditivo para prevenir la intoxicación por alimentos. Existe cierta evidencia que indica que solo el ajo fresco, y no el ajo envejecido, puede matar en el laboratorio ciertas bacterias como la E. coli, el Staphylococcus aureus, resistente a los antibióticos, y la Salmonella enteriditis. ¿Qué tan efectivo es el ajo como suplemento alimenticio? La base exhaustiva de datos de medicamentos naturales clasifica la eficacia basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: 1. Eficaz. 2. Probablemente eficaz. 3. Posiblemente eficaz. 4. Posiblemente ineficaz. 5. Probablemente ineficaz. 6. Ineficaz totalmente. Y 7. Insuficiencia de evidencia para hacer una determinación. La clasificación de la eficacia en este producto es la siguiente: posiblemente eficaz para tratar el endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis. El envejecimiento disminuye la elasticidad y la flexibilidad de las arterias. El ajo parece reducir este efecto. El cáncer de colon y de recto. La investigación sugiere que la ingesta de ajo reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon y de recto. La investigación sugiere que la ingesta diaria de alta dosis de extracto de ajo durante 12 meses reduce el riesgo de desarrollar nuevos tumores. Sin embargo, otro suplemento a base de ajo no parece presentar el mismo beneficio, por lo que se recomienda consumirlo cortado y fresco. Cáncer de estómago. Cierta evidencia sugiere que la ingesta del ajo puede reducir el riesgo de desarrollar el cáncer de estómago. Sin embargo, la ingesta de extracto de ajo añejo específico durante aproximadamente 7 años no parece reducir ese riesgo. Hipertensión arterial. Cierta investigación muestra que el ajo puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión arterial en un 7 u 8%. También parece disminuir la presión arterial en personas con presión arterial normal. La mayoría de los estudios usaron un polvo de ajo en específico. Picaduras de garrapatas. Las personas que consumen alta dosis de ajos durante más de 5 meses parecen reducir el número de picaduras de garrapatas y de mosquitos. Dermatofitosis, tiña.
La aplicación de un gel que contiene 0.6% de ajoeno, un químico presente en el ajo, parece ser tan efectivo como un antimicótico para tratar la tiña inguinal. Pie de atleta. La aplicación de un gel que contiene 1% de ajoeno, un químico presente en el ajo, parece ser efectivo para tratar el pie de atleta. Es muy necesario tener más evidencia científica para poder aprobar el ajo para el tratamiento médico profesional. Algunos usos están descartados por las investigaciones médicas, pero el ajo es relativamente muy barato, no es tóxico en cantidades y condiciones normales, y puede prevenir varias enfermedades, por lo que no está de más consumirlo de manera regular. El consumo de ajos. Crudo o cocido. Cuando el ajo crudo es cortado o machacado, se produce la combinación de la alina con la alinasa, lo que produce una sustancia denominada alicina, a la par que produce también el disulfuro de alilo, lo que produce su característico olor. Este mejora la circulación sanguínea y las vitaminas que contiene proveen de gran energía al cuerpo. 2. Si el ajo es cocinado o pasado por agua caliente a más de 60 grados centígrados, este compuesto y algunas vitaminas se destruyen. En el proceso de cocción se liberan compuestos diferentes, como la adenosina y el ajoeno, que poseen cualidades bactericidas y ayudan a regular el peso, el metabolismo y a combatir la obesidad. La mejor forma de consumir el ajo es fresco. Tengo más de 10 años consumiendo un diente de ajo partido a la mitad y tomado como una cápsula. Pero para los pacientes que buscan los beneficios de la segunda opción, es recomendable consumir el ajo asado o escaldado, en diversas recetas de cocina. Pero también se puede consumir el ajo fresco picado en ensaladas, por ejemplo mezclándolo con tomate y haciendo salsas para espagueti, salsas mezcladas con chiles o salsas caseras, que a su vez el tomate contiene licopene, una sustancia que mejora la condición del corazón y las arterias, y el chile, que es muy rico en antioxidantes. El ajo también es rico en antioxidantes. El ajo y el sabor. El ajo se puede agregar a sopas, caldos y otros guisos. También puede ser finamente picado y cocinado en carnes o guisos para agregarle gran sabor. Por ejemplo, la sal de ajo o el ajo en polvo y la pimienta dan una nueva dimensión de sabor a las papas cocidas o al puré de papa. El ajo expande el sabor de las carnes y verduras. Por ejemplo, un guacamole con cebolla o ajo es más sabroso. Hay un ingrediente muy particular y que da sabor a las comidas, que se llama ajimoto. Sin embargo, el ajimoto está hecho a base de conservadores y sales. No está hecho a base de ajos. Por favor, evítelo porque tiene mucho sodio. Cuando no existía la conservación de las carnes, por ejemplo con conservadores, o cocinándola o cociéndola, los habitantes utilizaban el ajo como conservador de la carne, machacándolo y untándolo por la carne. Esto también servía porque las personas ahumaban o secaban la carne al sol, y el olor a ajo evitara que los insectos se comieran y aguzanaran la carne. Al igual que la cáscara de limón rallada, el ajo disfraza el aroma característico de los huevos, pescados y carnes. Hay niños que no comen pollo porque no les gusta el aroma, pero si se le agrega ajo, el gusto cambia. De ahí que muchas personas cocinan las partes del pollo que huelen más con cebolla o ajo. Muchas personas evitan consumir la yema del huevo por el aroma, pero lo que otras hacen es freír un diente de ajo o un pedazo de cebolla partido antes de cocinar el huevo. De esta forma se quita el olor característico del alimento. Otras preparan la ensalada de atún y al final agregan ajo picado para evitar el gusto a pescado. Existen miles de formas de consumir este alimento de manera natural en la cocina. En Google hay miles de sitios que te enseñan recetas donde se puede consumir sin necesidad de cambiar mucho el menú y sobre todo sin gastar mucho dinero. Por último, no haga caso de charlatanes que presumen la panacea curativa en el ajo. Es solo un suplemento alimenticio y solo ayuda en determinadas afecciones como lo escuchamos anteriormente. No busque remedios mágicos ni pague miles de pesos por ellos, porque sinceramente no existe. En opinión de Marlene Bruten,
terapista y ex competidora olímpica en la disciplina de nado de mariposa, el consumir ajo proporciona también niveles óptimos de resistencia atlética. Si yo hubiera consumido en ese entonces, hace 15 años, lo que sé ahora de lo que hace el ajo, mi rendimiento hubiera aumentado maravillosamente. Yo sigo haciendo ejercicio, estoy patinando, hago rollerblades, sigo nadando, pero ahora mi rendimiento es mucho mayor comparado a la edad que yo tenía cuando fui a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces siento que todavía mi rendimiento está bastante alto gracias al ajo, ¿no? De acuerdo al médico naturista Chaya Michan, las propiedades del ajo se incrementan al combinarlo con leche. El ajo se potencializa con la leche. Si se pone a hervir, por ejemplo, 4 dientes de ajo hervidos en leche, ya que están bien herviditos, se licúan, se les echa un poquito de azúcar si quiere, y se toman muy temprano en ayunas, tomando agua primero. Se toman en ayunas y en la noche. Para quienes padecen frecuentes dolores de cabeza, Chaya Michan recomienda: simplemente pique 2 dientes de ajo finamente picados y se los toma en una cucharadita con un poco de jugo de limón, del chiquito, del que tiene semilla. En un mes lo toma todos los días y le va a quitar ese dolor del cerebro para toda su vida. El olor a ajo se puede evitar poniendo en práctica las siguientes alternativas. Y uno, si toma un poco de perejil, nunca huele a ajo. Nunca, nunca, nunca. Y si se cepilla la piel con un cepillo de lechuguilla, el ajo se absorbe muy bien y se elimina muy bien y nunca huele uno a ajo. Para Marlene Bruten, el olor a ajo es un pequeño inconveniente, considerando los grandes beneficios que la autopurificación con ajo le ha proporcionado. La forma en que yo consumo el ajo, yo le llamo una cura del ajo. Una vez al mes, durante 3 a 5 días, parto un ajo como si fuera muy chiquitito y me lo tomo 3 veces al día con un vaso de agua. Sí huele, definitivamente ese proceso de olores se llama alicina y que es lo que nos cura y nos purifica, entonces es lo importante. Pero realmente si lo consume toda la familia, pues entre nosotros ya no es tan difícil el olor y a quien le moleste, pues ahora sí que nos perdonará, pero yo prefiero estar sana a oler bien, ¿no? Contraindicaciones en el consumo de ajos. Si usted considera consumir ajo, ya sea crudo o a manera de cápsula o cocinado, consulte a su médico de cabecera si experimenta malestares graves o sufre de enfermedades crónicas, y suspenda la ingesta y acuda a su doctor en caso de algún malestar provocado después del consumo. La alicina no es procesada por el cuerpo humano, y a pesar de que el consumo crónico de este vegetal no es tóxico, el cuerpo busca deshacerse de ella por medio de la orina, las heces y el sudor, además de los gases. Por tanto, no es recomendable consumir ajos de manera periódica si se trabaja en grupos de personas, oficinas cerradas o escuelas sin aire acondicionado o con él, porque una flatulencia o el sudor olerá fuertemente a ajos. Finalmente, al consumidor no le será perceptible la peste a ajo, puesto que el olfato se acostumbra, pero el resto de personas lo excluirá de su círculo social. El consumo de ajo japonés o chino y el consumo de cápsulas deodorizadas en aceite se ha vuelto muy popular por esa razón, pero tiene muy bajo contenido de nutrientes, por eso siempre es más recomendable consumirlo fresco y cortado. Es muy importante mencionar que el ajo disminuye el nivel de coagulación de la sangre y baja el nivel de plaquetas en la misma. No se debe de consumir antes de cirugías o procedimientos donde existan peligro de hemorragias, por ejemplo el parto, una cirugía, una endodoncia o una extracción de piezas dentales, y en mujeres que acostumbran a tener periodos de menstruación abundantes, puesto que el ajo acelera la circulación y disminuye la coagulación de la sangre. Los pacientes con hemofilia o diabetes en fases avanzadas deben de abstenerse de consumir ajo sin consultar a su médico. Es muy importante mencionar que si tienen úlceras gástricas o problemas digestivos, es mejor que se consuman perlas de aceite de ajo, puesto que el ajo crudo y cortado provoca agruras y puede provocar muchos gases. La toxicidad del ajo es muy escasa, y se han realizado grupos de estudios donde personas tienen años consumiendo el ajo y no les ha pasado absolutamente nada. Asimismo, su ingestión continua y abusiva, habitualmente más de 3 o 4 ajos grandes al día, puede provocar una cierta irritación en el estómago y así originar dolores abdominales,
náuseas, vómitos, diarreas, etc. Puede también generar estos mismos efectos secundarios en personas que ingieren ajo teniendo el estómago vacío. No es aconsejable la ingestión durante la lactancia, ya que los sulfóxidos pueden acceder a la leche materna y conferirle un sabor desagradable, pero no se conoce en detalle cómo afecta su ingesta en niños. El ajo es posiblemente seguro cuando se aplica sobre la piel. Se informó el uso de geles, pastas dentales y enjuagues bucales con ajo durante un máximo de 3 meses. Sin embargo, cuando se aplica sobre la piel crudo, el ajo podría causar lesiones en la piel, parecidas a una quemadura. Antes de continuar, y una cosa muy importante que hay que mencionar, es que el ajo y sus componentes tienen reacciones de leves a muy serias cuando se mezcla con determinados medicamentos. Por ejemplo, los tratamientos especializados y los de prescripción médica no se relacionan tanto con analgésicos comunes o con antibióticos comunes, sino más bien con medicinas de prescripción. Es muy necesario consultar al médico si usted está consumiendo medicamento de prescripción de especialidad o lleva un tratamiento de por vida y va a consumir ajos. ¿Cómo comprar el ajo? Dada la necesidad de escoger los ajos, estos se compran en el supermercado o en una tienda que nos permita escogerlos. Mientras más morado sea el ajo, más sabor picante y más olor tendrá. Mientras más blanco sea o verdoso, menos olor y propiedades medicinales tendrá, puesto que tiene más agua y hay que evitar comprar ajos blancos si pretendemos consumirlos de forma terapéutica. Sin embargo, el ajo blanco tiene mejores propiedades en lo que se refiere a cocina, ya que su olor y sabor es menos perceptivo al paladar. Existe un punto exacto entre el agua que debe de tener una cabeza de ajo y las propiedades nutritivas que debe de llevar. La cabeza debe de ser pesada porque si está ligera, quiere decir que el bulbo se ha secado. Si se planea consumir cortado y como cápsula, las cabezas deben de tener muchos dientes pequeños y del mismo tamaño. Se debe de escoger una cabeza que sea morada y que todos los dientes sean morados en sí. Por eso se recomienda que compren en el supermercado, porque ahí puede quitarle algunas cáscaras al ajo y comprobar los dientes. En los mercados se ha vuelto muy popular el ajo chino o japonés. En realidad tiene las mismas, si no es que menos propiedades nutritivas. Simplemente que estos últimos son más costosos y tienen un aroma y un sabor más ligero. Mientras menos aroma y menos sabor tenga un ajo, menor es el nivel de vitaminas, minerales y alicina, ajoeno y adenosina presentes. Téngalo muy en cuenta. Pero si va a utilizar el ajo no como método alimenticio o para consumirlo directamente cortado en cápsulas, elija el ajo blanco, ya que a muchas personas les resulta difícil tragar el ajo morado por su fuerte sabor. Conclusiones. La diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Actualmente, 6.4 millones de mexicanos padecen esta enfermedad y se calcula que cerca de 250,000 personas la contraen cada año. Pero lo más grave es que muchas personas son diabéticas sin saberlo, lo que impide su tratamiento oportuno. La obesidad y el sobrepeso representan los principales factores de riesgo para contraer la enfermedad, que también está asociada a un estilo de vida sedentario y al consumo excesivo de alimentos de alta densidad energética, es decir, una dieta rica en grasas saturadas y azúcares. Si bien el ajo suena como una panacea en lo que se refiere a tratamientos preventivos, es gravísima la problemática de salud del país. México es un país muy enfermo y la mayor causa de muerte se relaciona a complicaciones de obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Sin embargo, es extremadamente alarmante el consumo indiscriminado de la comida chatarra en el país. Se relaciona a complicaciones de obesidad, problemas cardíacos y hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Sería interesante que tanto los legisladores como los encargados de la Secretaría de Salud y los encargados de prevención de enfermedades buscaran que las productoras de dulces, comida chatarra y bebidas azucaradas les advirtieran a los consumidores el peligro de consumir sus productos mediante una etiqueta. A su vez, la dieta del mexicano se ha descompensado muchísimo, en gran medida por el alto valor de la carne, los pescados y los vegetales, los cuales están por las nubes. Sin embargo, la comida chatarra es muy barata.
Y he ahí la gran diatriba en lo que se refiere a no consumir estos productos. Si los cigarros y productos del tabaco dedican el 25% de sus empaques a advertirle al fumador que sus productos provocan cáncer o enfisema, los productos azucarados deberían de advertir al consumidor que el consumo podría provocarle diabetes, obesidad e hipertensión, y cobrarle más impuestos a las refresqueras por el consumo millonario de sus productos, pero no al consumidor, como lo hacen en la actualidad. Vaya ironía que sea el gobierno el que gasta billones de pesos en tratamiento de diabetes, obesidad e hipertensión, y que la diabetes sea la primera causa de muerte en México, tan solo seguida por el cáncer de pulmón. Pero prefieren luchar en contra del consumo de marihuana y de otras drogas recreativas. Consuman ajos, no consuma comida chatarra y cuide su peso. Hasta pronto. Enrico Capuano. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter,